Can y Demet nos han dejado a todos en shock con esta revelación. Y yo, chicos, vengo a contarles todo el salseo. Escuchen bien, porque esto no es un rumor más, esto es una bomba. Parece que Can Yaman y Demet Özdemir, nuestra pareja soñada por muchos, por fin han decidido poner las cartas sobre la mesa. Después de tanto misterio, de tantas especulaciones, de verlos juntos y luego separados, su silencio ha explotado. ¿Se acuerdan de todo el lío que hubo? Las indirectas, los supuestos mensajes, las miradas que lo decían todo. Uf. Yo he estado hasta tarde buscando pistas, y creo que hemos estado todos un poco ciegos con lo que realmente estaba pasando. Y ahora, zas. La verdad sale a la luz. Para ser honestos, yo ya no sabía qué pensar. Por un lado, veíamos lo bien que se llevaban en las redes, los likes, los comentarios, era miel sobre hojuelas. Pero luego, nada. Silencio absoluto. Y ahí es donde entra mi sospecha. Porque cuando hay tanto silencio en el mundo de las celebridades, algo se cuece. Lo que yo creo que está pasando aquí es que se han dado cuenta de que jugar al despiste les ha salido caro. Quizás han visto que la gente se ha cansado de esperar, o peor aún, que se han creado fantasías que no se corresponden con la realidad. Y eso, para una pareja que genera tanta expectación, puede ser un arma de doble filo. Muchos dicen que este error, como lo llaman ellos, ha sido un error estratégico. Que quizás se han dado cuenta de que el público quiere autenticidad, quiere saber la verdad. Y si la verdad es que no están juntos, pues que así sea. Y si la verdad es otra, pues ya ni te cuento el drama que se montaría. Piensen en esto, ¿cuánto tiempo han estado tiras y aflojas? ¿Cuántas veces hemos sentido que están a punto de dar el gran paso y luego, nada? Pues parece que esa etapa de incertidumbre, de están o no están, ha llegado a su fin. Y eso, para mí, es un alivio. Al menos sabemos que hay una explicación detrás de todo. Lo más interesante de todo esto es cómo lo han manejado. No han salido a dar excusas baratas. Han sido directos, o al menos eso es lo que me han contado. Han admitido que hubo un fallo, un error de comunicación, quizás un malentendido que se ha hecho gigante. Y eso, mis queridos salseadores, habla de madurez. De querer cerrar capítulos y empezar de nuevo. Porque sí, esta es la clave. Una nueva etapa. ¿Qué significa eso? ¿Significa que van a intentarlo de nuevo, pero esta vez con más cabeza? ¿O significa que van a seguir caminos separados, pero con el cariño intacto? Esa es la gran pregunta. Yo imagino que después de tanto revuelo, han tenido que sentarse a hablar en serio. A decirse las cosas a la cara, sin filtros. Y cuando uno reconoce un error, especialmente en público, abre puertas. Puertas a la reconciliación, o puertas a una amistad honesta y transparente. Y cualquiera de las dos opciones, créanme, tiene mucho jugo. Recuerden que estos dos tienen una química brutal. En la pantalla se comen el mundo. Y esa conexión no se crea de la nada. Por eso que admitan un error, que quieran empezar de cero, me hace pensar que hay algo fuerte ahí. Algo que merece la pena luchar. Así que, ¿qué es este error? ¿Fue algo que dijeron, que hicieron, que no hicieron? Todavía no está del todo claro, pero lo que sí sabemos es que les ha servido de lección. Y ahora, con esa lección aprendida, se enfrentan a un futuro incierto, pero ¡ay, qué emocionante! Ya saben cómo son estas cosas en el mundo de las estrellas. Un día estás arriba, otro día te cae una bomba, y al día siguiente, vuelves con más fuerza que nunca. Y yo, desde aquí, solo puedo aplaudir su valentía. Admitir los errores no es fácil, y menos cuando miles de ojos te están observando. Bueno, chicos, la verdad es que esta noticia me tiene dando vueltas en la cabeza. Tanta historia, tantos supuestos, y ahora, una nueva oportunidad. ¿Vosotros qué pensáis, volverán a estar juntos?